Hola chicos, seguramente ustedes ya han hecho las lecturas que yo les había pedido en la clase de hoy jueves, de la temática que decía problemas sintácticos y semánticos, ¿sí? Dentro de la semiótica ustedes hicieron ese trabajo, clasificar la semiótica, que en sus ramas que son la sintaxis, la semántica y la pragmática. Y ahora vamos a ver lo que nos toca ver a nosotros son esos problemas que surgen, ¿sí? Relacionados con el lenguaje, que surgen, ¿sí? En la comunicación. Eh, bueno, un poco para nos adelantemos con unos ejemplos para que ustedes un poco lo puedan entender, vayan iluminando eso que han ido leyendo. Fíjense, yo les quiero mostrar esta frase, miren. ¿Sí? Ahí se ve bien. Si ustedes pueden ver, tenemos las mismas palabras, ¿sí? Exactamente las mismas palabras, los mismos signos. La única diferencia que tenemos son los dos puntos. ¿Sí? Son los dos puntos. Pero nosotros podemos ver que no están diciendo lo mismo. En una parte sí dice lo mismo y en una parte no. Fíjense que en la primera parte los dos puntos están después de la palabra hoy. ¿Sí? Lo leemos. Esto te digo hoy. Estarás conmigo en el paraíso. En cambio la segunda frase dice, esto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, si nosotros comparamos, lo que nos queda claro es que hay una promesa, ¿sí? Obviamente es un texto bíblico. La promesa de Jesús al ladrón que está crucificado a la derecha de él, de llevarlo al paraíso con él, ¿sí? Pero fíjense que ese matiz de esos dos puntos, en cambio de lugar, afecta al cuándo. En la primera frase podemos nosotros ver que no nos queda claro cuándo es que va a estar con él en el paraíso. En cambio en la segunda frase es que los dos puntos aparecen después del esto te digo, ¿sí? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo se va a cumplir esa promesa? Hoy mismo, ¿sí? Entonces no estamos diciendo lo mismo. Por eso les decía, en una parte sí y en una parte no. Hay matices, pero que son muy importantes en cuanto al significado. Después, si ustedes han visto que había una actividad que les proponía, había otra frase que yo les rescato. ¿Sí? Fíjense, el que canta sus penas espanta. El que canta sus penas espanta. Al igual que en el ejemplo anterior, también tenemos las mismas palabras, exactamente las mismas palabras en esas dos frases. Es más, si fueran mensajes de WhatsApp, hasta podríamos decir la misma cantidad de caracteres. Pero la única diferencia sintáctica es la posición de la coma. En la primera frase la posición de la coma está después de la palabra canta. En cambio, en la segunda frase está después de penas. ¿Sí? En la primera frase nos dice que el que canta espanta sus penas. Como esa canción tan famosa de Celia Cruz y que también cantó Montaner. ¿Sí? No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando, dice la canción. ¿Sí? Es decir, la alegría se recupera cantando. La tristeza, las penas se van si nosotros cantamos. Eso es lo que nos queda claro en la primera frase. En cambio, en la segunda frase dice, el que canta sus penas espanta. Y tampoco lo tomamos de forma literal. Ahí cantar penas significa hablar todo negativo. ¿Sí? Ustedes conocen personas que cuando ustedes se encuentran con ellas, todo lo que le cuentan son cosas malas. Todas las desgracias, enfermedades, todos los problemas lo tienen ellos.
¿sí? A eso se refiere el de cantar penas. Y muchas veces nos sucede que eso a nosotros nos bajonea, ¿sí? Nos tira para abajo el ánimo. Escuchar y recibir toda esa negatividad, o como se decía en mi tiempo, toda esa mala onda o mala vibra. Entonces, una actitud muy natural que nosotros tenemos es que cuando vemos venir esas personas, ya las detectamos, a veces venimos por la calle de vereda de frente y somos capaces de cruzarnos de vereda. A veces inventamos compromisos como para cortarle y escapar, huir de eso, ¿sí? Entonces a eso se refiere la segunda frase. El que canta sus penas espanta. Fíjense, a diferencia del primer ejemplo, ese cambio tan sencillo del lugar de la coma cambia totalmente el sentido de la frase. En el primer ejemplo, lo único que nos cambiaba de la frase era ese cuándo se cumplía esa promesa, ¿sí? En la primera ocasión no nos quedaba claro cuándo será. En la segunda ocasión sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. En cambio, en el segundo ejemplo que acabamos de ver, ¿sí? En el segundo ejemplo que acabamos de ver, esa coma, ¿sí?, cambió rotundamente el significado de las frases. No dicen lo mismo, a pesar de tener las mismas palabras. Y a eso se refieren los problemas sintácticos, ¿sí? Nosotros usamos muchas expresiones en nuestra comunicación oral o verbal. En la oral no se nota tanto, sí se nota en la escrita, ¿sí? Especialmente me refería a que decía en nuestra comunicación oral o escrita. Cuando no respetamos esas reglas sintácticas, ¿sí? A veces no ponemos coma. A ustedes mismos les pasa. Yo muchas veces les he pedido que hagan alguna lectura en voz alta y ustedes pasan omitiendo olímpicamente las comas, puntos y comas, dos puntos, puntos seguidos, ¿sí? Las pausas las hacen cuando se quedan sin aire, no cuando el texto lo pide. Y eso les afecta a la comprensión que ustedes tienen de lo que leyeron. Muchas veces le preguntamos, ¿y qué dice? Y no entienden lo que leyeron, ¿sí? Bueno, les decía, hay muchas veces donde nosotros inclusive escribimos expresiones sin cometer errores sintácticos, ¿sí?, respetando, poniendo las comas, etcétera, pero aún así vamos a ver que no nos queda claro lo que se nos dice. Fíjense, en la página que ustedes estaban leyendo, al final de los problemas sintácticos, después donde aparecía este ejemplo, ¿sí?, el que canta sus penas espanta y el que canta sus penas espanta, ¿sí?, abajo inclusive les invitaba a analizar dos noticias en el ámbito deportivo, decía uno, ¿no?, justamente de un partido de River y Boca, y después un noticiero que habla de determinados ministros que viajaron a Washington, ¿sí? Y ahí se les pide que ustedes analicen cuántas interpretaciones surgen de esas frases, ¿sí? ¿Cuántas interpretaciones surgen de esas frases? ¿Está? Yo les doy un ejemplo ahora, presten atención. Si yo digo que él tomó un café solo, ¿sí?, él tomó un café solo. Esa frase, si yo la escribiera, ahora no tengo un fibrón por lo menos para escribir, uno podría decir que puede referirse a que la persona que tomó el café estaba sola, ¿sí? Es decir, o también podría decir que solamente tomó café, y alguno podría referirse a la cantidad, que tomó un solo café, ¿sí? Fíjense, tres interpretaciones distintas de la misma frase. Él tomó un café solo, ¿sí? Les decía, bueno, a eso se refiere
y lo que ustedes les piden en ese ejercicio que analicen cuántas interpretaciones distintas, cuáles son los problemas de interpretación que surgen en esos ejercicios. Bueno, eso es lo que respecta a los problemas sintácticos, ¿sí? Los problemas semánticos, la semántica era esa relación entre los signos y sus significados. Ya tiene que ver con el significado de las palabras. La sintaxis, por definición, era las reglas de los signos entre sí, independientemente de lo que significaban, ¿sí? Independientemente de las palabras. Volviendo a la semántica. Ahí en el título decía problemas semánticos, ambigüedad y vaguedad. Eso, especialmente la primera parte, está más clara, ¿sí? Nos habla de palabras, aquellas palabras que tienen más de un significado. Ahí nos daba como ejemplo la palabra vela, nos daba como ejemplos la palabra banco, ¿sí? Y decíamos que nosotros constantemente estamos usando palabras que tienen más de un significado. Pero, de acuerdo al contexto que nosotros hablamos, en el que nos comunicamos, no hay problemas en interpretar, ¿sí? No hay confusiones. Sin embargo, no siempre el contexto es claro y a veces pueden surgir problemas al interpretar o al tratar de entender una frase que tiene palabras con significados distintos. Ese es el mismo problema que nos surge cuando estamos trabajando con latín o griego en las cuestiones de las traducciones. ¿Cuántas veces ustedes al buscar una palabra en latín o en griego se han dado con que tienen un montón de significados esas palabras? Y entonces levantan la mano para preguntarnos ¿y cuál le ponemos? ¿No? O más de una vez les hemos corregido alguna oración donde ustedes pusieron una palabra, un significado que no era el adecuado para ese contexto, ¿sí? Bueno, acá justamente a eso se refiere la cuestión de los problemas semánticos, ¿sí? Cuando una palabra tiene más de un significado y suele suceder que a veces nosotros desconocemos ese significado, entonces podemos interpretar algo totalmente distinto a lo que el emisor nos quiso decir, ¿sí? O puede pasar que yo como emisor doy por supuesto que ustedes conocen los significados de ciertas palabras y justamente no conocen otro significado para una palabra, entonces entienden algo totalmente distinto a lo que uno les dijo. Ustedes ahí en las actividades, por ejemplo, les va a pedir que elaboren oraciones donde haya confusiones sintácticas, ¿sí? Y fíjense que les daba una lista de palabras. Aparecía en el primer ejemplo berenjenal, ¿sí? Berenjenal. Para muchos, esa palabra nos lleva a pensar en una planta o en una plantación de berenjenas, ¿sí? Y qué lástima que no podamos hacer la emisión en vivo. Me gustaría preguntarles cuántos de ustedes conocen otro significado para esa palabra. En español, ¿sí? En nuestra lengua castellana, berenjenal también es sinónimo de situación problemática, lío, ¿sí? Y fíjense en la frase me metí en un berenjenal. Me metí en un berenjenal. El que solamente conocía el significado de plantación de berenjenas, va a pensar que el que está hablando se metió en una huerta, en una planta de berenjenas. Y quizás lo que esa persona le quería decir es que está metido en un problema, ¿sí? Muy distinto hubiera sido a que hubiera dicho planté un berenjenal, ¿sí? Planté un berenjenal. Eso es mucho más claro, ¿sí? Pero la expresión me metí en un berenjenal o tengo un berenjenal en el fondo de mi casa,
¿sí? O sea, ¿qué es lo que tengo? Una huerta, un lío, hace falta que vaya a hacer el descacharrado, ¿sí? Esas son las cuestiones con los problemas semánticos relacionados con la ambigüedad, ¿sí? Es decir, con palabras que tienen más de un significado. Por eso se llaman palabras ambiguas o polisémicas, ¿sí? De muchos significados. El segundo problema que afecta a el segundo problema semántico que ustedes leyeron es la cuestión de la vaguedad, ¿sí? Palabras vagas. Pero más que las palabras, más que ser vagas las palabras, los que son vagas son los significados, los sentidos, ¿sí? No nos quedan bien definidos, bien determinados, y por lo tanto a veces nos surge la cuestión de que si conviene o no llamar a una cosa con este término, ¿sí? Porque su significado es vago, su significado es, no está bien definido. Si yo dijera, por ejemplo, ¿sí? Si yo dijera que un río es un curso de agua dulce, ¿sí? Estoy dando una definición vaga. ¿Sí? Todo río es un curso de agua dulce, ¿sí? Agua que corre, agua dulce en oposición al agua salada que se refiere al agua del mar. Bien. Pero no todo curso de agua dulce es un río. Tenemos acequias, canales, arroyos, ¿sí? Cuando llueve mucho, hay varias calles en nuestra ciudad que se convierten en cursos de agua dulce y no son ríos, ¿sí? Propiamente hablando. ¿Está? Entonces a eso se refiere la cuestión de la vaguedad, la falta de precisión en la definición de algo, ¿sí? Su definición no está del todo clara. Y esas definiciones vagas, esas palabras vagas, también abundan, inclusive en nuestros diccionarios. No están bien claras, ¿sí? A veces vamos al diccionario buscando que nos ilumine algo y no nos echa luz. Entonces a eso se refiere la cuestión de los problemas semánticos, ¿sí? Relacionados con la vaguedad. En nuestro lenguaje cotidiano, estos problemas se nos presentan combinados, ¿sí? Muchas veces no es que tenemos palabras vagas, sino expresiones vagas, ¿sí? Es decir, fruto de la ambigüedad a veces de las palabras, tener más de un significado. Entonces ahí podemos nosotros tener expresiones que son vagas y justamente producidas por la por la ambigüedad, ¿sí? Bueno, espero que esta explicación les haya servido para iluminar un poco la lectura que ustedes hicieron. Yo ahora voy a crear más tarde una asignación, es decir, una serie de frases donde ustedes puedan trabajar esa cuestión de los problemas sintácticos y problemas semánticos, cómo se nos presentan, ¿sí? Que ustedes puedan detectar esas múltiples interpretaciones, ¿sí? Ya sea por ambigüedad, por vaguedad o por las cuestiones sintácticas mismas. Muchas gracias y hasta la próxima.